Hola comunidad, mi nombre es Luisa y soy del estado de Sinaloa. Todo esto pasó hace 7 años cuando empecé en una universidad de artes muy conocida de nuestro país. Aunque prefiero no decir el nombre ya que no quiero hacer quedar mal a mi alma mater, ni al club de teatro con una historia tan extraña. Primero un poco de contexto. Yo vengo de un pueblo realmente pequeño, donde había pocas cosas que hacer. Así que cuando obtuve mi plaza en la escuela de literatura, sentí como mi corazón se aceleraba. Aquello significaba un cambio en mi vida, sobre todo porque tendría que irme de mi estado y vivir en una ciudad nueva durante varios años. Los próximos meses, antes de mi primer día de clases, busqué una residencia estudiantil relativamente barata. Mi papá seguiría apoyándome económicamente, y mi mamá me dio una larga lista de cosas de las que debía cuidarme, tal como en las películas. Temía que su pobre hija pueblerina fuese consumida por la gran ciudad, cosa que cabe destacar no pasó. Me adapté casi de inmediato. Tiempo después viajamos hasta la universidad en familia. Visitamos el campus y vimos el lugar donde viviría. Me mudé a la ciudad una semana antes de mi primer día, y fue tan increíble como lo esperaba. No solo empecé a compartir con mucha más gente, sino que también me vi deslumbrada por la cantidad tan enorme de clubes y actividades dentro de la universidad. Eran tantos que simplemente no podía elegir. Y una gran amiga, la primera que hice en el salón de clases, a la que llamaré Samira, me recomendó unirnos al club de teatro. Acepté casi de inmediato pensando que en ese club tendría espacio para dejar salir mi creatividad, escribir guiones y probar algo nuevo que era actuar sobre un escenario. La experiencia fue tan buena como la imaginé, y los demás estudiantes nos dieron la bienvenida con los brazos abiertos. Eran cerca de 20 personas, y aprendí mucho de escritura de guiones y todo eso. E incluso llegamos en un buen momento, ya que estaban comenzando a preparar una nueva obra de teatro. Ni Samira ni yo teníamos idea de que esos ensayos, que podían dilatarse hasta eso de las 9 de la noche, serían el detonante de una experiencia aterradora. Un jueves cualquiera de mediados de octubre, Samira, yo y el resto de participantes del club nos encontrábamos agotados luego de un largo ensayo que había comenzado a eso de las 3. Fue un ensayo con el vestuario, y el estreno de la obra se aproximaba, ya que sería a principios de noviembre. Nos dirigimos a los camerinos y dado que cada integrante del club era responsable de guardar su vestuario, no había nadie que nos apurara. Además, el profesor García, encargado del club de teatro y director de la obra, solía quedarse hasta eso de las 9, revisando apuntes y correcciones. Para serles sincera, no recuerdo qué estábamos diciéndonos en ese momento, pero la verdad estábamos muy distraídas, y mientras nuestras compañeras iban saliendo, nosotras permanecíamos en nuestros asientos, quitándonos el vestuario con lentitud y despidiéndonos de nuestras compañeras, hasta que nos dimos cuenta de que estábamos completamente solas. Fue extraño, pero me consta que a Samira también le pasó. De pronto ese lugar que ya nos resultaba familiar se volvió extraño y demasiado silencioso. Los camerinos quedaban detrás del escenario, en un sótano que también servía como depósito para el vestuario y otros elementos que se usaban en el club de teatro. Ambas nos vimos y supimos que definitivamente era hora de marcharnos. Nos terminamos de vestir tan rápido como pudimos, y aunque sutil, escuché un golpe de madera en la distancia que me hizo voltear de inmediato hacia la puerta. Miré a Samira un segundo después, pero ella no reaccionó, así que supuse que debí imaginarlo. Seguí doblando la ropa de mi vestuario, y cuando estuvimos listas salimos del camerino. Los camerinos estaban a la mitad del pasillo, en el sótano donde estaba el club de teatro, y el lugar donde se guardaban el vestuario y la utilería se encontraba al fondo, detrás de una gran puerta doble. El pasillo estaba bien iluminado por luces blancas, aunque un poco viejas he de decir por lo que a veces titilaban.
Nunca me molestó ese detalle, hasta esa noche, en la que la atmósfera se comenzó a sentir tan rara. A todas estas, Samira y yo éramos relativamente nuevas en el club de teatro, y aunque nos hicieron un mini tour por ese auditorio, que era el segundo más grande de la universidad, no recorrimos todas las habitaciones. Por eso, mientras caminábamos por el pasillo rumbo al depósito, pasé frente a un montón de puertas cerradas, ignorando por completo qué podía haber dentro de ellas. Pasamos al interior y guardamos nuestro vestuario rápidamente, ignorando lo más posible las sombras y las siluetas extrañas que se hacían por la luz. Intentamos seguir charlando para cortar la tensión, pero ninguna de las dos estaba a gusto en ese lugar. De hecho, Samira me confesó que tuvo que hacer fuerza para no salir corriendo de aquel lugar casi de inmediato. Apagué la luz detrás de nosotras y empezamos a caminar de regreso a las escaleras para subir al escenario. Mi mente estaba enfocada en esa tarea. Pero ni bien fijé mi mirada al frente, me tropecé con Samira que iba delante de mí. Le pregunté qué le pasaba, pero no hizo falta que me contestara, ya que yo también lo vi. Una puerta abierta al principio del pasillo y una marioneta de arlequín, de unos 80 centímetros de alto, abandonada en medio del camino, con sus hilos anudados y las varillas puestas a un lado. Samira estaba petrificada, y yo un poco menos asustada que ella. Alcé la voz y llamé al profesor García, asumiendo que él estaba allí, buscando algo. Intenté caminar en esa dirección, pero ni bien di un paso, Samira me tomó con fuerza por la muñeca. La vi a los ojos, y aunque intentó decirme algo, se notaba que estaba en shock. Ella había visto algo que yo no, y podía ver el miedo en sus ojos. Me puse muy nerviosa porque ella era una chica bastante tranquila, y solía mantener la calma en situaciones estresantes. Al menos con los exámenes era así, pero en ese momento vi otra faceta de ella. Estaba aterrada, y unos segundos después logró balbucear algo que me puso fría. No es el profesor. Yo mantenía mi mirada al frente mientras lo decía, y como si esa entidad al principio del pasillo la hubiese escuchado. Vi como una mano pálida con las uñas pintadas de rojo brillante se estiraba desde el suelo, tal como si una persona estuviera acostada en el piso. Agarró a la marioneta por la pierna y la arrastró de regreso a la habitación. En ese momento entendí bien la razón del pánico de Samira y le apreté fuerte la mano. Pensé en gritarle al profesor García, pero estaba segura de que no lograría escucharnos, ya que estábamos en un sótano detrás del escenario, y las gruesas paredes amortiguarían mi grito. Lo único que se me ocurrió fue pasar corriendo frente a la puerta, y aunque Samira se negaba, yo le apreté la mano y la jalé conmigo cuando empecé a correr. Ella iba con los ojos cerrados y yo tenía la mirada fija en la esquina que nos llevaba a las escaleras, ignorando cualquier cosa que pudiese ver por mi vista periférica. Las luces del pasillo titilaban, y yo hiperventilaba mientras más nos acercábamos a esa habitación. Dicho así, parece que corrimos durante 1 hora por ese pasillo, y aunque así se sintió, solo fueron unos 4 segundos desde que empezamos a correr, hasta que pasamos frente a esa puerta abierta. Y por más que lo intenté, no pude evitar mirar de reojo. Ahí, parada en el umbral de la puerta e iluminada a duras penas por la luz del pasillo, había una mujer pálida, con una sonrisa grotesca y el cabello blanco mirándonos pasar. No sé cómo no me desmayé del espanto, y seguí corriendo, incluso más rápido que al principio. Subí trastabillando las escaleras, sintiendo que en cualquier momento alguien iba a jalarme por el tobillo y devolverme al sótano. Pero no fue lo que pasó. Sin embargo, lo que sí escuché fue el azotarse de una puerta a mis espaldas. Esa fue la gota que desbordó el vaso, y ambas empezamos a gritar, alertando al profesor García, que se levantó de su asiento y fue a socorrernos. Él juraba que ya se encontraba solo, e intentó ayudarnos como pudo,
Aunque, a decir verdad, no podía entender qué nos pasaba, ya que ninguna de las dos dejaba de chillar, balbuceando cosas sin sentido. Él bajó a revisar el sótano mientras nosotras lo esperábamos arriba, pero obviamente no vio nada. Tuvo la amabilidad de pedirnos un Uber que nos dejara en casa, pero eso sí, antes de irnos nos imploró que, sin importar lo que hubiésemos visto, volviéramos al día siguiente para el ensayo, tal vez un poco más temprano, si nos era posible. Pese a lo que vi, tenía mucha curiosidad sobre lo sucedido, y con el pasar de las horas logré calmarme. Por eso, al día siguiente, convencí a Samira de que volviéramos al club de teatro, y llegamos una media hora antes. El profesor García estaba ahí, y nos pidió que le explicáramos claramente qué habíamos visto. Esperaba obtener alguna respuesta de su parte, tal vez alguna leyenda conocida de ese auditorio, o quizás una historia turbia de años en el pasado que ahora se manifestaba de esa forma. Pero en su rostro vi la misma confusión y miedo que nosotras experimentamos en la noche. Con todo el respeto, nos preguntó si acaso era una especie de broma, y el enojo de Samira al insinuar esto lo hizo entender que ninguna de las dos estaba inventando lo que vimos. De hecho, fue en ese momento que supe lo que vio Samira. Mientras yo apagaba la luz del depósito, ella miró a esta mujer, tan alta como la puerta, manejando al títere de Arlequín con destreza. Fue un instante, y cuando cruzaron miradas, esta mujer vestida de un negro corrió al interior de esa habitación, dejando el arlequín en el piso. Fue cuando Samira mencionó que era un arlequín, que el profesor García quedó convencido de que habíamos visto algo. Yo, intentando ser racional, sugerí que quizás una persona había entrado por una ventanilla. Después de todo, estábamos en un sótano, pero algunas habitaciones tienen ventanas altas que quedan al nivel del suelo. El profesor nos indicó que lo siguiéramos si queríamos, y bajamos a confirmar lo que él ya sabía. Las ventanas estaban selladas, eran imposibles de abrir, y solo servían para dejar pasar un poco de luz solar por el día. Y en cuanto a la habitación donde vimos a esa mujer, era un depósito donde se guardaban títeres y marionetas. Fue escalofriante entrar, por la enorme cantidad de figuras grandes y pequeñas que nos rodeaban. Y al fondo, acumulando polvo en una esquina, estaba un títere colorido con sonrisa simpática y ropa de seda. De inmediato lo señalamos, y el profesor García lo tomó por las varillas. Ese era el arlequín que vimos la noche anterior. La historia no tuvo explicación para ninguno de los tres, y lo único que nos pidió el profesor fue que no regáramos la voz, pues le preocupaba que los miembros del club de teatro se asustaran y quisieran abandonar. Las dos prometimos guardar silencio, y durante mis 5 años de carrera universitaria participé en el club de teatro. Samira siguió por 3 años más, hasta que dejó la universidad para dedicarse a otras cosas. Por fortuna nunca nos volvió a pasar algo parecido, pero eso sí, nunca volvimos a quedarnos solas en el sótano tras bastidores del club de teatro de mi universidad. Gracias por leerme. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches. Me haré llamar Juan Carlos. Soy profesor de matemáticas en la Facultad de Ingeniería de una universidad al sur de México. Espero que entiendan que no deseo decir mi nombre real, ni el de la institución, debido a que en el mundo académico muchas veces existe un prejuicio ante el tema de lo paranormal, y no quisiera que las autoridades universitarias cuestionen mi profesionalidad. Pero también es cierto que yo no puedo negar que lo que experimenté fue real, y que no le encuentro ninguna explicación lógica hoy en día. Todo sucedió a finales de enero del año pasado, mientras yo corregía la primera tanda de exámenes que les hice a los alumnos de segundo semestre. Eran aproximadamente las 9 de la noche, y yo seguía en mi oficina. Ahí tengo todas las comodidades para trabajar, como una pizarra,
un par de estanterías para guardar los libros con que trabajo, algunos archiveros, mi escritorio, y con los años incluso me he dado el lujo de decorarla a mi gusto. Es un lugar agradable para mí, y mi esposa sabe perfectamente que prefiero quedarme ahí hasta tarde, para poder llegar a casa sin ninguna preocupación ni trabajo pendiente. Las oficinas de los profesores de esta facultad quedan en un edificio anexo al edificio donde están los salones, conectado por un pasillo ancho, pero sin mucho más que 2 baños y un cuarto de mantenimiento donde se guardan escobas y otros utensilios de limpieza. Pasaron unos 10 minutos y yo escuchaba en mi teléfono un podcast cuando alguien llamó a la puerta. Me levanté de mi asiento y era una compañera, también profesora de ingeniería. La llamaré Sofía. Ella era unos 10 años mayor que yo, rondando sus 50. Era una mujer muy amable, pero también seria y estricta. De hecho, los alumnos le tenían un poco de miedo, y con buena razón. Me tocó la puerta para despedirse, y me preguntó si ya estaba pensando en irme. Supongo que quería saberlo, ya que a ella no le gustaba caminar sola por el estacionamiento de la facultad. Le dije amablemente que no, porque aún tenía unos 10 exámenes pendientes, y no quería dejarlos para después, pero me ofrecí a acompañarla hasta su auto. Sofía me dijo que no era necesario, que le pediría ayuda a Jairo, el guardia de seguridad, y se despidió. La vi irse por el pasillo y yo entré a mi oficina para terminar mi trabajo. Calculo que pasaron unos 5 minutos o tal vez menos, cuando volví a escuchar que alguien tocaba la puerta. La puerta de mi oficina no tiene ventana. Es una puerta de madera gruesa, con una manilla sencilla con seguro para cerrar desde adentro. Detrás de mí está una ventana que da hacia el estacionamiento y que siempre mantengo cerrada con seguro. Me levanté, pensando que quizás era Sofía que no pudo encontrar a Jairo, y fui a abrirle para acompañarla. Pero cuando jalé la puerta y salí, no vi a nadie. Asomé mi cabeza y vi a un lado y al otro del pasillo, pero tampoco vi a quien tocó. Solo las puertas de la oficina de los demás profesores y un profundo silencio que me puso los pelos de punta. Yo no era supersticioso, ni creía en fantasmas, pero en ese momento sentí algo raro en el aire, un frío diferente al de una noche habitual, que me subía por el brazo con solo sostener la manilla de mi puerta. Respiré profundo y cerré un segundo después poniéndole seguro. Me asomé por la ventana pensando que era una broma de Sofía, como si eso fuera posible de alguna manera viniendo de una profesora tan seria. Pero no, su auto ya no estaba en el estacionamiento, solo estaba el mío y otros 2 que pertenecían a profesores de la Facultad de Derecho. Pasaron un par de segundos cuando un nuevo golpeteo sobre la puerta me hizo saltar en mi sitio y voltear lentamente hacia la puerta. No eran golpes fuertes, eran golpecitos tímidos, como los que hacen mis estudiantes cuando no quieren molestar, o simplemente les avergüenza tener que ir a mi oficina para pedirme ayuda. Por eso pensé, esta vez, en la posibilidad de que un estudiante rezagado, que estaba en la biblioteca con un problema académico, fue a molestarme y su indecisión lo hizo tocar mi puerta y marcharse, asumiendo que yo rechazaría ayudarlo o algo así. Sí, en su momento sonó tan disparatado como ahora que lo estoy escribiendo, pero era el único escenario que se me ocurría. Me acerqué a la puerta de nuevo y abrí con confianza, sonriendo, pero de nuevo, silencio, soledad y un frío que me atravesaba el pecho fueron lo único que me esperaba al otro lado de la puerta. De nuevo asomé la cabeza hacia el pasillo, pero esta vez saludé. Recuerdo que dije: «Hola, puedes pasar si quieres. ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde te metiste?» De nuevo, silencio total. Ni siquiera una risita espontánea que delatara todo aquello, como una broma de unos estudiantes inmaduros. Me quedé de pie unos segundos en el umbral de mi puerta, esperando que alguien se asomara por el pasillo, tal vez saliendo de los baños que estaban al fondo.
pero nunca sucedió. Respiré profundo y retrocedí, esperando en cualquier momento escuchar pasos por el pasillo, pero no hubo ni un solo ruido antes de que un golpe en la puerta me alertara. Abrí de inmediato esperando a ver a alguien con cara de sorpresa, descubierto en medio de una broma, pero no había nadie tras la puerta, y esta vez el frío que sentía se multiplicó, poniéndome rígidos todos los músculos del cuerpo. Avancé con temor hacia el frente, mirando a mi alrededor, buscando en todas direcciones a alguien que no estaba ahí. Me aventuré hacia la mitad del pasillo, pensando que quizás estaban escondidos en un punto ciego del pasillo que yo desconocía por completo. Sin embargo, no vi nada, antes de que la puerta de mi oficina se cerrara repentinamente frente a mí, con una fuerza desmedida que a duras penas no me hizo caer en el suelo del pasillo. Era imposible que alguien me hubiese sorprendido, y era imposible que una corriente de viento hubiese cerrado la puerta. Pero ahí estaba yo, afuera de mi oficina, sin saber qué cosa había entrado mientras yo salía. Corrí hacia mi puerta e intenté abrirla, pero le habían pasado seguro. Hiperventilando busqué mis llaves, y con las manos temblorosas hice un esfuerzo monumental para controlar el ataque de pánico que poco a poco tomaba fuerza, mientras insertaba la llave en la cerradura. En todo momento escuché como alguien golpeaba la puerta desde adentro. Finalmente giré la llave y empujé la puerta con fuerza, dispuesto a despotricar en contra de quien estuviera haciendo aquella broma tan pesada. Pero de nuevo, no vi a nadie, solo una profunda y temible soledad. Aunque el pasillo y mi oficina estaban bien iluminados, nunca antes de eso o después sentí aquel lugar tan oscuro. Revisé en cada pequeña esquina de mi oficina, pero no había forma de que alguien estuviera escondido ahí dentro, y la ventana seguía cerrada desde adentro, por lo que nadie hubiese podido salir y volver a ponerle el seguro. Me sentí muy mal, así que de inmediato tomé todos los exámenes que me faltaban por corregir, mi maletín, y salí corriendo de aquel lugar. A día de hoy no he logrado encontrar una explicación de lo que viví, y tardé muchas semanas en habituarme de nuevo a mi oficina. Se había convertido en un lugar extraño para mí, y la idea de quedarme por las noches a trabajar había comenzado a incomodarme. Afortunadamente tengo una esposa comprensiva y amorosa. Ella escuchó mi historia con atención, y a diferencia mía, lo atribuyó de inmediato a algún espectro pasajero que se topó conmigo en su camino y decidió comunicarse de esa forma. Me explicó que seguramente no volvería a pasar, pero que si me servía de algo, podíamos hacer videollamadas mientras trabajaba, para que así no me sintiera tan solo. Realmente funcionó, y poco a poco pude volver a mi lugar favorito de trabajo. Incluso se volvió un hábito agradable para ambos hacer videollamadas y acompañarnos mutuamente mientras hacemos nuestras tareas. Ella tuvo razón. Aquel evento no ha vuelto a repetirse en todo este tiempo, y espero que permanezca así durante todos los años que planeo dar clases en esta universidad. Lo cierto es que no creo que haya una explicación lógica para lo que pasó, pero me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Tal vez alguno de ustedes tenga idea de qué sucedió exactamente, o quizás puedan derribar el poco escepticismo que me queda. Gracias por escucharme. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad? Mi nombre es Emilia, y soy profesora titular en la Universidad Central de Venezuela desde hace varios años. Mi historia no sucede en esta etapa de mi vida, sino varios años antes, cuando era estudiante de cuarto semestre. Verán, yo siempre he sido una persona dispuesta a pelear por lo que no me parece correcto, y en mi época como estudiante, había muchas cosas mal en la universidad. Demasiadas. Esa disposición para pelear hizo que eventualmente me juntara con los grupos políticos de la universidad, y a medida que se acercaban las elecciones estudiantiles, mi nombre estuvo barajándose entre los posibles para ser elegida presidenta del centro de estudiantes.
y por lo que tendría que representar y velar por los intereses de los estudiantes de mi escuela. Algunos estudiantes se toman este rol más en serio que otros, no vamos a engañarnos, pero yo al menos tenía mucho entusiasmo con la idea, y por eso hice todo lo posible para sacar adelante mi candidatura, reunir a un grupo de estudiantes tan motivados como yo, y presentarnos para el gobierno de la escuela, aliados con varios grupos de otras carreras universitarias de nuestra misma facultad. Pero bueno, la política es como es, dentro y fuera de la universidad, y mientras intentaba atraer los votos de los estudiantes, que no siempre tienen tiempo ni ánimo para pensar en política, también tenía que mantener contacto y alianzas con gente que hubiese preferido no conocer, y con valores morales retorcidos. En retrospectiva, me junté con personas muy cuestionables, no en el sentido de que hicieran cosas ilegales, sino de que por su ambición, su hipocresía y los medios en los que obtenían las cosas, estaban cargadas de una negatividad gigantesca. Y quizás esa misma negatividad y la hipocresía que llevaban consigo fue lo que provocó el evento paranormal que voy por narrarles. Llegó el día de las votaciones. Yo no cabía en mí por la ansiedad y la expectación de cómo saldría todo. Estuve haciendo llamadas la mitad del día y la otra mitad viendo fijamente las urnas de votación y saludando compañeros y amigos que me deseaban mucha suerte. Comenzamos a las 7 de la mañana y ya a las 6 de la tarde se cerraron las votaciones. Las cajas selladas fueron llevadas a distintos salones donde cada escuela se encargaría de contar los votos frente a los candidatos de todas las escuelas y algunos estudiantes extras que servían de testigos. Las autoridades universitarias fueron abriendo las cajas y contando los votos. Una vez verificados, se anunciaba al ganador de las elecciones y se le indicaba la fecha de su juramentación. Mientras todo esto sucedía, yo podía sentir varias miradas sobre mí, y no solo las de mis rivales, gente a la que respetaba y aún respeto, pese a nuestras diferencias, sino también la mirada ponzoñosa de algunos amigos y aliados que estaban ahí como testigos, y que no eran capaces de ocultar su maldad detrás de esas sonrisas hipócritas. Cuando se finalizó el conteo de mi escuela, gané por un 80% de aprobación. La celebración fue suprema, estábamos demasiado felices, y sin embargo, ese breve momento de alegría se vio ensombrecido por un abrazo fuerte por mi espalda, que me hizo sentir un peso gigantesco sobre mis hombros. Una chica, de la que no diré el nombre, me felicitó de una manera tan efusiva como falsa, ya que yo sabía bien de los rumores que había intentado esparcir sobre mí para boicotear mi candidatura. Me sorprendió que pesara tanto, ya que de hecho era más pequeña y delgada que yo, y aún así, fue como si me soltaran un saco de cemento sobre la espalda. Sin embargo, ignoré esa sensación tan rara, mientras veía a esa misma persona, que había hablado pestes de mí, llorar de alegría, mientras me felicitaba por la victoria, al igual que otros de su grupo, que fingiendo un gran alivio me decían que todo iría muy bien. Un momento que debía ser feliz se volvió extraño e incómodo de manera muy rápida, y todavía estaban cosas peores por venir. Mis compañeros y yo terminamos con nuestros deberes allí, y salimos al pasillo, acercándonos a otros salones para poder ver si nuestros amigos y aliados habían ganado, aunque la verdadera razón era huir de ese pequeño grupo que fingía de forma descarada ser nuestros amigos, y que no nos quitaban la mirada de encima. Me consta, porque no podía evitar voltear cada poco tiempo, y ahí seguían, a lo lejos en el pasillo, viéndonos fijamente durante unos 10 minutos, hasta que por fin se marcharon del edificio de la facultad. Sentí un gran alivio al no verlos esperándonos cuando salimos, una hora después. De inmediato surgió la idea de ir a celebrar la victoria de los candidatos de nuestra coalición. Después de todo, seguíamos siendo universitarios. Era viernes a las 8 de la noche, y nos fuimos caminando a una de las salidas para tomar algo en un bar universitario, que quedaba a unos 100 metros de la entrada de la universidad.
La universidad no tuvo clases esa noche, así que además de los grupos electorales de otras facultades, la realidad es que todo se sentía inquietantemente solitario, y pese a estar concentrada en que ahora era presidenta de mi escuela, una brisa fría a mis espaldas, acompañada de un ligero olor rancio, no me dejó estar tranquila hasta que llegamos al bar. Estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana. Estaba afónica de tanto gritar, y también había bebido de más. Mi mejor amiga de aquel entonces, Ariana, también estaba un poco ebria, y cuando estuvimos bastante cansadas, acordamos volver a su casa para dormir. Nos despedimos de todos, y en ese momento 3 amigos se nos unieron, ya que también se iban. Yo vivía en otra ciudad, pero ellos 4 vivían al otro lado de la universidad, cruzando el campus hasta otra de las salidas. En un acto de imprudencia, en lugar de llamar a un taxi, decidimos irnos caminando. Al principio íbamos riéndonos, contando historias y anécdotas de la elección, pero pronto, cuando entramos de nuevo al campus de la universidad, notamos un cambio en el ambiente nocturno. Mientras que atrás, cerca del bar, se escuchaba el ruido de la gente bebiendo y el pasar de los autos. Dentro del campus las cosas se pusieron muy oscuras, silenciosas. Y de nuevo, un frío extraño me atravesó la espalda y el pecho, obligándome a voltear. No vi nada. Tuve un momento de lucidez en medio de mi borrachera y les dije a los muchachos que mejor llamáramos a alguien que nos buscara, pero me ignoraron. Cuando insistí, Ariana me dijo que siguiera caminando. Pensé que eran cosas mías, pero ninguno seguía riéndose. Todos se pusieron serios, y creo que, de la impresión, a todos se nos pasó un poco la borrachera, mientras cruzábamos las calles desiertas de la universidad. Les pregunté si ellos también tenían tanto frío como yo, y si sentían ese olor añejo en el aire, y asintieron suavemente mientras intentábamos avanzar tan rápido como nos era posible por los pasillos techados, rumbo a una zona conocida como Plaza Cubierta. En todo el camino, escuché susurros provenir de los edificios que nos rodeaban, y murmullos a nuestras espaldas que me hicieron helar la sangre. Intentaba convencerme a mí misma que solo eran estudiantes rezagados, que se quedaron a celebrar dentro de la universidad, o que mi borrachera había llegado demasiado lejos y me estaba haciendo escuchar cosas. Pero cuando llegamos a Plaza Cubierta, ese acoso escaló, al punto de que sentí como alguien agitaba mi cabello. Me volteé de inmediato soltando un grito ahogado, pero detrás de mí no había nadie. Sentí como las orejas y el cuello se me ponían calientes, mientras intentaba decirles a los muchachos que alguien nos estaba siguiendo, pero mi voz sonaba muy bajo y no me escucharon. Ni siquiera notaron que me detuve. Los alcancé corriendo, al tiempo que escuché una risita a nuestras espaldas. Esta vez los demás sí reaccionaron y voltearon a verme. Vieron mi cara de espanto y uno de los chicos, Kevin, me preguntó si yo me había reído así. Mi cara de puro terror debió responder por mí, ya que de inmediato apuramos el paso, casi corriendo. Plaza Cubierta es un espacio abierto, lleno de columnas que sostienen un techo gigante, y tal vez fue la sugestión, el pánico. Pero mientras trotábamos por la plaza, yo veía de reojo sombras extrañas ocultas detrás de las columnas. Pasamos por delante del rectorado, y delante teníamos la plaza de rectorado, grande, vacía y muy oscura. Pero al otro lado estaba la calle, y 1 kilómetro hacia la derecha estaba la salida de la universidad. En ese momento Ariana preguntó por qué corríamos, y todos empezamos a reír, supongo que entrando en negación. Empezamos a desestimar aquello que estábamos sintiendo, esa sensación de peligro que nos abordó en cuanto entramos a la universidad. Respiramos profundo y seguimos caminando hacia nuestro destino, confiados sin motivo alguno en que nada malo podía pasarnos y que habíamos dejado nuestra imaginación volar. Al menos eso fue lo que me repetí durante unos minutos.
hasta que llegamos al pasillo techado al otro lado de la calle, más allá de la plaza de rectorado. Giramos hacia nuestra derecha y afortunadamente ese pasillo estaba bien iluminado. Solo debíamos caminar por ahí para salir de la universidad y en unos 15 minutos estaría en casa de Ariana. Como la calma antes de la tormenta, ese segundo de paz fue cortado de golpe por un fuerte viento que sacudió mi cabello y un susurro claro como el agua que me dijo al oído: «Felicidades». Me di la vuelta de inmediato y a unos 20 metros, donde comenzaba el techo del pasillo, vi una silueta negra de unos 2 metros que de pronto salió volando hacia arriba y desapareció de mi vista. Yo ya no tenía voz para gritar, pero estoy segura de que, de no haber estado afónica, mi grito se hubiese escuchado por toda la ciudad universitaria. Comencé a correr como loca por todo aquel pasillo, y mis amigos intentaron seguirme, pero simplemente me perdieron de vista. La adrenalina y el miedo que me dominaron eran tan profundos que no me permitieron parar de correr hasta que llegué a la puerta, donde unos guardias de seguridad me detuvieron, sin entender qué me pasaba. Yo lloraba, desesperada. Sentía que el corazón me iba a explotar. Me faltaba el aire y pensaba que iba a morir. Ahora sé que tuve un ataque de pánico en toda regla. Mis amigos llegaron 3 minutos después, agotados, y los guardias les preguntaron qué me pasó. Ninguno de ellos vio lo que yo vi. Y se los aseguro, comunidad, tal vez estaba un poco ebria, pero no estaba fuera de control, ni consumí nada que me hiciera alucinar. Sé lo que vi, y sé que fue totalmente real. Llegamos a la casa de Ariana un poco más tarde, cuando ya me había calmado, y le conté lo que vi. Ella me confirmó que se sintió extraña apenas entrar en la universidad, pero que no llegó a ver nada detrás de las columnas, y cuando volteó hacia el principio del pasillo, luego de que me eché a correr, no vio nada. Me costó mucho dormirme, pero al final lo logré a eso de las 5 de la mañana. A la mañana siguiente, entre varios mensajes de felicitaciones, estaban mensajes de Kevin y los otros 2 amigos, preguntándome si me encontraba bien. Les dije que sí, y les pedí que no dijeran nada sobre lo que pasó. Quería evitar por cualquier medio que más rumores de mí se esparcieran por la facultad. El lunes siguiente había superado el suceso, y entre todas las personas que me felicitaron, de nuevo vi a esa chica, la que me abrazó en el auditorio. Me sonrió falsamente mientras se acercaba, y extendió sus brazos para abrazarme otra vez. Pero yo la detuve y le pregunté qué quería de la manera más firme posible. Ella sostuvo su sonrisa y simplemente me preguntó: ¿qué tal la pasaste el viernes? Imagino que fue inolvidable. Yo no entendía a qué venía la pregunta, así que asentí y le contesté de la forma más cortés posible. Ah, sí, la pasamos genial. Me alegra mucho, Emilia. La verdad es que te estuve buscando un rato después, pero no te encontré. Incluso estuve preguntándole a algunos amigos dónde estabas. Algo siniestro se ocultaba detrás de esas palabras, y un presentimiento me dijo que debía alejarme lo más posible de esa chica de ahí en adelante. No tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda de que ella tuvo algo que ver con lo que me sucedió aquel día de elecciones, amargando profundamente una noche que debía ser bastante feliz. Y por si me quedaban dudas de que esa chica era siniestra, poco tiempo después unas empleadas de limpieza la descubrieron por la noche en el baño de mujeres, mientras intentaba limpiarse un montón de sangre de las manos. Llamaron a los guardias, y unos minutos después descubrieron que había sacrificado un gallo en el interior de uno de los baños. Esta fue la gota que derramó el vaso, ya que al parecer ella había recibido varias quejas de otros alumnos debido a su acoso y comportamiento escalofriante. La suspendieron por 1 año, y afortunadamente no volvió después de ese periodo. Yo cumplí mi gestión como presidenta lo mejor que pude.
Terminé mi carrera universitaria algunos años después. Me siento feliz de haber vivido esa etapa de mi vida, pero jamás olvidaré que la misma noche que gané la presidencia del centro de estudiantes, una sombra siniestra me siguió a mí y a mis amigos. Supongo que el rencor, la envidia y el desprecio de algunas personas es capaz de traer a este mundo entidades, capaces de aterrarnos más allá de cualquier explicación lógica.